Bien, en este vídeo vamos a ver los conceptos umbral del derecho, es decir, aquellos conceptos que nos permiten entrar en el umbral del derecho. Algunos conceptos, hay muchos más, pero estos son, yo creo que unos de los más básicos. Decía Wittgenstein que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Si nosotros no podemos hablar de mesas, porque no tenemos el concepto de mesa, nuestro mundo, nuestro horizonte, nuestras conversaciones se limitan. Por tanto, tener nuevos conceptos en la cabeza es necesario para abrir nuestros horizontes, nuestras conversaciones a nuevas realidades. El primer concepto es el de institución, que parte de la conjunción del verbo latín sto, stare, statum, que significa establecer o erigir, y el prefijo in. Es un prefijo que tiene diversos sentidos y en esta palabra su sentido es de hacia, en dirección a, en vistas a. De forma que sería institución lo establecido o erigido en vistas a o hacia a algún fin concreto. De ahí que sea un concepto muy comprensivo, es decir, tanto puede ser una institución la familia, que es lo establecido para el cuidado de los retoños, la educación y el sostenimiento de los retoños, o la institución del Estado, lo establecido para establecer un orden social, o instituciones de enseñanza o bancarias, lo establecido para la educación, formación de las personas o el favorecimiento de la liquidez de las personas, o instituciones jurídicas, que son en este caso las que más nos pueden importar, como los contratos, compraventa, hipoteca, son instituciones. La institución del contrato de compraventa, lo establecido para el intercambio de bienes por un precio. También de la misma raíz, es decir, de la raíz de sto, stare, statum, de ese verbo establecer, erigir, está la palabra estatuto, lo establecido. Estatuto, por tanto, es aquello que está establecido, normado. Y aquí encontramos el estatuto del estudiante, es decir, lo establecido o las normas del estudiante. Todo aquello conjunto de normas que regulan su actividad de presentación de trabajos, la prohibición o proscripción de que copie, etc. Por ejemplo. O el estatuto del administrador de las sociedades mercantiles, es decir, qué derechos, obligaciones tiene esta persona. Lo establecido para el administrador de las sociedades, o el Estatuto del Trabajador, los derechos y obligaciones del trabajador. De hecho, hay una norma que tiene este mismo nombre. O el Estatuto del Abogado, de la abogacía, o el Estatuto de la Medicina, del médico. Son aquellas normas que se aplican a estos colectivos, ¿no? O el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, es decir, lo establecido para los madrileños. De forma que es simplemente lo normado, lo establecido de algo, o para algo. Constitución. Esta palabra, nuevamente, repetimos, tiene la misma raíz, de sto, stare, statum. Significa establecer, erigir nuevamente, pero con el prefijo latino cum, que quiere decir conjuntamente, es decir, lo establecido conjuntamente. ¿Qué es establecer conjuntamente? Bueno, pues se establece conjuntamente un Estado, se constituye o se establece conjuntamente una sociedad mercantil, se constituye o establece conjuntamente o erige conjuntamente una institución, puesto que son corpúsculos complejos, con una pluralidad de elementos para la consecución de sus fines, ¿de acuerdo? Las cosas complejas se constituyen, no se instituyen, ¿eh? Esto estaría guardado para las cosas simples. Por tanto, las instituciones, como las bancarias, etcétera, se tienen que constituir, ¿eh? Todos sus elementos se tienen que agrupar para el acometimiento de sus fines. Pasamos a uno de los deberes jurídicos más importantes, la indemnización, que viene de la palabra latina damnum, damni, daño, y el prefijo in. El prefijo in tiene diversos significados. Aquí opera como negación, es decir, dejar sin daño, o sea, que no tiene daño. Por tanto, consistiría en dejar a una persona damnificada o que ha sufrido un daño,
damnificada, que viene de damnum, o que ha sufrido un daño, indemne o sin daño. ¿Cómo es posible esto? A través de la indemnización. Es decir, realmente no se puede dejar a una persona que ha sufrido una lesión en la pierna por causa nuestra sin daño, pero sí que se le puede dar una indemnización para dejarle indemne en el sentido que le damos el dinero, una compensación económica por el daño emergente, los daños morales, materiales que va a sufrir, no va a poder trabajar, va a tener unos cuidados, etcétera, y el lucro cesante, es decir, por la incapacidad que tiene para ir a trabajar y que por tanto debemos compensársela correspondientemente. Uno de los conceptos de ciencia más importantes de la ciencia del derecho es el concepto de justicia, que como Ulpiano dice, en las instituciones, justitia est constans et perpetua voluntas ius sum quique tribuens, es decir, la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, es decir, de dar a cada uno su derecho. Bien, darle lo justo supone, por ejemplo, a una persona a la que se le ha ocupado su casa, devolvérsela y quitársela al que la sustrajo ilícitamente, o darle a una persona que ha desempeñado un trabajo la remuneración correspondiente o proporcional a las horas y experiencia invertidas en ese trabajo. Aquí, por tanto, la justicia nos lleva al concepto de bien, porque dar a una persona su vivienda es necesario para que la recupere y pueda llevar a cabo su proyecto vital, la propiedad es necesaria para poder acometer el proyecto vital, y dar a una persona su salario también es un bien para esa persona porque es recompensada por lo que hace, por el esfuerzo, por las capacidades creativas y otros dinamismos empleados en ese trabajo, lo cual fomenta no solamente su crecimiento, sino además su sostenimiento material. Igualmente, quitar a una persona o sustraer a una persona aquello que ha cogido indebidamente es bueno para esa persona, para que se acostumbre a trabajar, esforzarse por su propiedad y no sustraer la propiedad a otras personas. Y entramos en el concepto de ciencia del derecho para luego, o derecho para luego entrar en el de derecho mercantil, que es el que nos puede interesar. Ciencia del derecho sería una ciencia, como toda ciencia tiene un objeto material y un objeto formal. ¿Qué es el objeto material? Pues aquel objeto al que nos empleamos a estudiar. Y el objeto formal, ¿desde qué perspectiva o punto de vista estudiamos ese objeto material? Por tanto, la ciencia anatómica, su objeto material es el cuerpo humano, lógicamente, pero su objeto formal, la perspectiva es en cuanto a su morfología, en cuanto a su forma y estructura, en cuanto a sus partes. La ciencia fisiológica, por ejemplo, tiene un mismo objeto material, el cuerpo humano, la fisiología humana, pero el objeto formal es distinto, porque estudia el cuerpo humano en cuanto a su funcionamiento, en cuanto a su fisiología, sus procesos, ¿no?, vitales. Por tanto, un mismo objeto material puede ser estudiado por dos ciencias desde puntos de vista distintos y, por tanto, tener metodologías distintas y arrojar resultados distintos, pero complementarios. La ciencia física, su objeto material serían los objetos físicos y el objeto formal en cuanto a sus cambios, en cuanto a móviles, ¿no?, cambian, procesos químicos, es decir, el movimiento es un cambio que se da por la ley de la gravedad, esto es estudiado por la física. Igualmente los cambios pues, provocados por un golpe, etc. A nivel más atómico. En este sentido, la ciencia del derecho tiene como objeto material la conducta humana, es decir, estudia la conducta humana. ¿Desde qué perspectiva? Desde la justicia o injusticia de la misma. De alguna forma para encauzarla hacia la justicia. Y llegamos al derecho mercantil. Cogemos la definición de Broseta, que dice que derecho mercantil es el ordenamiento privado propio de los empresarios y de su estatuto. Sabemos que el estatuto del empresario son las normas del empresario, aquellas cosas que están establecidas para el empresario, así como de la actividad externa que estos realizan por medio de una empresa.
Es decir, hay tres elementos importantes en la definición. El ordenamiento del empresario, de la actividad empresarial y de la empresa o establecimiento a través del cual el empresario realiza o acomete su actividad. El establecimiento en el que también se comprenden las marcas, los rótulos, pues todo un conjunto de derechos que puede llegar a tener, ¿de acuerdo? Patentes, etcétera. Bien, sin embargo, nosotros cuando definimos cualquier cosa, siempre buscamos además el fin, es decir, definimos una silla como objeto con cuatro patas, con el respaldo normalmente que nos permite sentarnos, hecho para sentarse, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una descripción del derecho mercantil, es decir, que se aplica, por supuesto, es el ordenamiento del empresario, de su actividad y de la empresa, pero no vemos el fin, tenemos que ponerlo para que la definición esté completa, según mi opinión. Por tanto, habría que añadir a esta definición este ordenamiento privado del empresario, de su actividad y de la empresa, para encauzar sus conductas y relaciones hacia lo justo. Con esto tendríamos ya los conceptos fundantes prioritarios para entrar dentro del ámbito del derecho mercantil. Como digo, hay muchísimos más, pero estos básicos hay que saberlos. Gracias por su atención.